Puedo decir que ahora que obtuve 99 votos, ya no necesito sus votos, pero el vicepresidente está haciendo un trabajo fenomenal y creo que es una de las voces más poderosas y claras del mundo, realmente a la vanguardia de este nuevo pensamiento en la política estadounidense. Es un honor para mí servir con él en esta administración y es un honor para mí invitarlo al escenario para hablarles a todos ustedes. Así que gracias por la oportunidad de estar aquí, damas y caballeros, al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Gracias. Gracias. Gracias, chicos, gracias. ¿Sentarse aquí? Sí. Genial. Me alegro de verlos a todos. Creo que la última vez que estuve aquí fue la noche antes de la inauguración. Cenamos aquí y estaba tan lleno que ni siquiera podías levantarte para ir al baño ni pedir otro vaso de agua. Así de lleno estábamos. Y la verdad es que lo están haciendo bastante bien. Quizás no tan llenos, pero sí cómodos. Pero lo están haciendo bien. Empacado con buen gusto, ese es el punto medio. Antes de que digas lo que fueras a decir para presentarte, seguro que Oren tiene algo que decir. Oren siempre tiene algo que decir, pero solo quiero agradecer al secretario Rubio por sus amables palabras de presentación. Marco, lo apreciaba mucho como colega en el Senado, pero se aprende mucho de alguien cuando se le ve actuar entre bastidores. Marco impresiona más en privado que en público, lo cual es muy difícil, pero es muy reflexivo. Escucha de verdad, una habilidad poco común en política. Se nos da muy bien hablar. Los políticos no solemos escuchar tan bien. Es una parte fundamental de lo que el presidente y yo intentamos hacer. Estoy encantado de tenerlo aquí. Y como saben, creo que fue una de las primeras veces que lo conocí, quizás la primera vez. Conocí a Marco en una sala de conferencias en su oficina del Senado con Mike Needham y Orrin Cass, hablando de algunos de los mismos temas que estamos tratando esta noche, y de algunos de los que American Compass se centra. Es asombroso ver cómo se completa el ciclo hasta llegar a donde estamos hoy. Bueno, eso es una transición perfecta a mi discurso, así que gracias. Tenía algunos discursos diferentes con los que podríamos empezar, pero este es bueno. Nos emociona tenerlos aquí. Me emociona tener esta oportunidad de hablar con ustedes y estoy muy agradecido por el trabajo que están haciendo, y en cierto sentido, estoy muy asombrado por él, porque hay políticos que simplemente han sido políticos. Pero usted es alguien que, ante todo, fue un intelectual. A algunos no les gusta la palabra intelectual, pero lo digo en el buen sentido del término. Escribía para National Review. Estaba en el bar hasta altas horas de la noche discutiendo y ayudando a dar forma a esas ideas que tienes ahora. Vengo aquí gratis y me insultas y me llamas intelectual. Recuérdame que escribí para National Review. Qué imbécil es este tipo. Es justo. Admito que yo también escribí para National Review. Pero como dije en mis comentarios introductorios, no tengo mayor cumplido que el que a este tipo le gusta argumentar. Así que, Es algo maravilloso, y creo que realmente te distingue como alguien que no solo se preocupa y cree en estas ideas, sino que las ha formado. Claro. Y entonces, ya sabes, quería preguntarte un poco sobre algunas de las sustancia, lo que está pasando en algunos de estos temas, pero también preguntar un poco sobre cómo ha llegado su pensamiento hasta aquí, y cómo estar en el rol que está ahora afecta eso y lo que las personas que no están en ese rol necesitan entender para hacerlo bien. Y entonces empecemos aquí con lo sustancial, porque como saben, obviamente el comercio aparece en las noticias de vez en cuando. El comercio es, y creo que lo has expresado bien, un elemento de un proyecto mucho más amplio de relocalización y reindustrialización. Quiero para preguntarle cómo define ese proyecto. ¿Cuál es el objetivo general del que forma parte la agenda comercial y hacia dónde cree que se dirigirá si tiene éxito? Sí, antes que nada, felicidades. Veo aquí en la pantalla que este es el 5º aniversario de American Compass. Han logrado mucho en 5 años, y quiero hacerme eco de lo que dijo el secretario Rubio. Sigan haciéndolo, porque realmente ha influido en mi forma de pensar. Ha influido en la forma de pensar de varias personas dentro de la administración. Y si intentara resumir el proyecto, creo que hay varias cosas en marcha. Pero quizás algo que realmente me preocupa es que, en muchos sentidos, el nivel de vida del estadounidense promedio, del trabajador promedio,
está estancado. Para quienes solo quieren formar una familia, tener un trabajo decente, ganar un salario digno y tener un trabajo digno. Creo que han visto muchísimas pruebas de estancamiento en la vida de la gente común a la que servimos, la gente que realmente va a trabajar, que mantiene el país en marcha, y hay diferentes maneras de medirlo, pero creo que mi forma favorita de medirlo es probablemente el estancamiento de la productividad en este país durante unos 50 años. ¿De acuerdo? Y creo que hay muchas razones para ello. Creo, en primer lugar, que hemos deslocalizado una gran cantidad de industrias. Por lo tanto, se observa menos innovación en muchos de los sectores manufactureros cruciales que impulsan la economía estadounidense. Creo que, en parte, se debe a la escasa inversión en tecnología, especialmente en los sectores altamente regulados. Creo que, en parte, se debe al grave daño que hemos causado a la producción energética en nuestro país. Este es un aspecto crucial. El sector altamente regulado está prosperando porque los costos de estas industrias dependen en gran medida del precio de la energía. Así que hay muchos enfoques políticos que podría aplicar, pero solo quiero que la gente normal que trabaja duro y cumple las reglas tenga una buena vida. Y creo que eso era muy posible en los Estados Unidos de América, donde crecí, pero se empezaron a ver señales de deterioro, y creo que empeoró mucho durante los años 90 y 2000, y eso tiene que cambiar. Y creo que esa es la razón fundamental por la que Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos se debe a que fue el primer político estadounidense de la corriente dominante en decir, esto no funciona. Estos acuerdos comerciales no benefician a la gente común que impulsa nuestra economía. Nuestras políticas no han sido productivas ni en el ámbito económico, ni en el de la seguridad nacional, ni en el diplomático. Así que es complicado. La respuesta a la pregunta es compleja. Resumirlo es necesariamente muy difícil. Pero creo que la mejor manera de resumirlo es que simplemente queremos que la gente común tenga una buena vida. Eso parece razonable. Gracias. Ahí lo tienen, amigos, creo que es totalmente cierto. Me parece notable que esa sea o haya sido una visión heterodoxa hasta cierto punto, que sea algo que haya tenido que decirse, especialmente después de la publicación de su libro, cuando tuvo la oportunidad de hablar con mucha gente en contextos muy diferentes, y luego, al comenzar su carrera política, tuvo la oportunidad de hablar tanto con la gente común para la que esto no funcionaba, como con mucha gente que pensaba que sí funcionaba o a la que no le importaba. Tengo la sensación de que, en realidad, hay más gente que pensaba que funcionaba que gente que no le importaba. En general, no son malas personas, sino más bien ignorantes. Pero tengo curiosidad por saber cuál ha sido tu experiencia interactuando con esas personas. ¿Cómo describirías qué observan en Estados Unidos y qué les ayuda a entender por qué esto es un problema y por qué deben preocuparse? Sí, déjame darte una respuesta de élite a esa pregunta. Y déjame darte una respuesta política bastante normal. La respuesta de élite a la pregunta... Recuerdo que Warren te habló sobre la creación de American Compass hace 5 años. Y creo que una de las cosas que hablamos, no sé si lo recuerdas, es... ¿Cuál es el público de los donantes? Porque estas cosas cuestan dinero, financiación, becas y gente inteligente que escribe artículos y piensa en estas cosas. Eso cuesta recursos. ¿Cuál es el universo de donantes que realmente apoyaría algo así? Y creo que mi conclusión de los últimos 5 años es bastante amplia. Y creo que existe una suposición, ya sea que lo llamemos populoso o ya sea como halcones comerciales o como se le quiera llamar. Existe la suposición de que los donantes están fundamentalmente desalineados. Y, de hecho, creo que los donantes son mucho más pragmáticos y ven esto, no necesariamente porque estén leyendo un artículo que Bob Lighthizer publicó hace 15 o 20 años, y sé que Bob está entre el público, y lo adoro, pero como hacen negocios en China y saben lo difícil que es conseguir un trato justo para sus empresas, o han visto algunas de las formas en que... Hoy me reuní con un líder de la industria que hablaba sobre cómo el transbordo a través de las economías de países asiáticos no chinos está destruyendo su exitoso negocio de manufactura. Y no le preocupa, porque su negocio es tan exitoso. Pero le preocupa que esto afecte a su industria en general, ya que algunos de sus competidores verán destruidos sus negocios. Él no quiere eso. Así que creo que una cosa que se debe entender es que la gente es mucho menos ideológica y mucho más pragmática de lo que muchos intelectuales creen. Así que esa es una cosa que me llevo.
Creo que la otra cosa que entiendo es que el pueblo estadounidense está mucho más alineado con nuestra forma de pensar de lo que la gente cree. Y creo que la falta de alineación entre, de nuevo, el estadounidense común y el hablante. El debate en Washington sigue siendo muy profundo. Les daré un ejemplo. Uno de los primeros discursos verdaderamente políticos que di cuando pensaba en postularme al Senado de Ohio en 2021. Hablé con un grupo en el condado de Butler, Ohio. De hecho, es el condado donde nací y crecí, en el suroeste de Ohio. Hablé sobre cómo las grandes tecnológicas eran un problema grave. La censura de opiniones era un problema grave, y necesitábamos tomarnos en serio las leyes antimonopolio y tratar a estas empresas como los monopolistas que eran. Después, una persona se me acercó y me dijo, «Me gustó mucho lo que dijiste, pero no estoy de acuerdo con lo que dijiste sobre las grandes tecnológicas». Supuse que estaba a punto de escuchar un argumento libertario de National Review, y lo que dijo fue, «No creo que debamos desmantelar estas empresas, creo que deberíamos meter a todos sus ejecutivos en la cárcel». Y yo estaba como, «Oh». Y me he dado cuenta de cómo ven los estadounidenses estos problemas. No son hiperideológicos. No leen revistas intelectuales conservadoras porque tienen trabajos y familias que atender. Pero son mucho más sabios sobre estos temas de lo que los intelectuales creen. Y eso me inspira mucho, pero también me inspira mucho la disposición a explorar los límites, porque la mayoría de nuestros compatriotas no son tan tontos como Washington, D.C. cree. De hecho, son muy inteligentes y sabios. Es curioso. Esta mañana hablé con el Instituto Americano del Hierro y el Acero sobre la importancia de fabricar cosas. Y compartí una historia similar, porque hemos realizado encuestas sobre si la manufactura es importante o no. La mayoría de la gente responde que sí. Claro. Pero les preguntamos por qué. Les dimos varias opciones. ¿Se trata de la familia, la comunidad y los buenos empleos? ¿Se trata de la seguridad nacional? ¿Se trata de dinamismo, inversión y crecimiento económico? Pensé que sería algo así como empleos, tal vez seguridad. Y los estadounidenses, de hecho, eligieron el dinamismo y el crecimiento como la principal razón por la que les importaba. Por un margen significativo, esa fue la principal razón. Y esto se aplicaba a todos los grupos políticos, a todas las clases sociales, menos educados, más educados, con altos ingresos y bajos ingresos. Y como dices, creo que es algo por lo que no reconocemos lo suficiente. Es decir, no solo son bastante sabios en este aspecto, sino que son mucho más sabios que los economistas que se equivocaron por tanto tiempo. Me impresionó su discurso en la conferencia sobre dinamismo americano, que creo que abordó mucho este tema, ya que se centró en lo que representa, por un lado, un desafío potencial y real en la nueva coalición conservadora, donde por un lado está la clase trabajadora, los trabajadores, y por otro, los tecnólogos, personas muy centradas en la innovación, y creo que planteó un punto crucial, que estos no están necesariamente en conflicto. El éxito se define por el grado en que sinteticemos estas cosas. Creo que, conceptualmente, en mi opinión, es totalmente cierto. En la práctica, todavía puede ser difícil. Creo que todavía hay muchos lugares donde se observan estas colisiones. ¿Dónde ve la mayor oportunidad para unir a estas personas, para desarrollar esa idea y demostrar que, de hecho, comparten los mismos intereses? Existe una verdadera oportunidad para avanzar. Bueno, creo que es interesante que hayas mencionado el discurso sobre el dinamismo estadounidense, porque creo que ahí reside la síntesis, ¿verdad? Si crees en el crecimiento y crees que, para tener la oportunidad de mejorar la vida de las personas, necesitas un crecimiento sostenido del PIB. Entonces necesitas industrias que puedan impulsar la innovación tecnológica generalizada. Y creo que esa es la combinación perfecta. ¿Por qué me importa tanto la manufactura? ¿Y por qué me importa tanto el tipo de instituciones educativas que debemos apoyar? ¿Esas industrias? Es porque, sí, me importan los trabajadores y sus salarios, pero me importa mucho la innovación, y no creo que se pueda tener una sin la otra, ¿verdad? Así que la forma clásica de hablar de esto es decir, si abres un iPhone y miras la caja, dirá diseñado en Cupertino, California, ¿verdad? Y por supuesto, la implicación es que se fabrica en Shenzhen. En realidad, ya ni siquiera se diseña necesariamente en Cupertino, California. Cada vez más, se diseña en el lugar donde se fabrica. Esta idea de separar la fabricación de las cosas de su innovación es, en mi opinión, totalmente absurda.
Esto se observa en particular en el sector farmacéutico, donde creo que los países que son realmente buenos en la fabricación de productos farmacéuticos, especialmente los de biología de última generación y fármacos de moléculas grandes, también son cada vez más buenos en la innovación farmacéutica. Y, como saben, esto ha surgido en nuestro trabajo en la Casa Blanca, y no entraré en muchos detalles, pero como saben, hemos estado pensando sobre cómo resolver un problema específico, es decir, un tipo específico de producto al que ahora mismo tenemos acceso. Pero empezamos a preguntarnos qué pasaría si el país con el que comerciamos cortara por completo el acceso a este producto. Por eso, pensamos mucho en la cadena de suministro, en lo frágil que es. Y por cierto, algo impactante del gobierno anterior, del que heredamos la Casa Blanca, es que si yo, el 21 de enero, de hecho, pregunté, ¿dónde están las mayores deficiencias en nuestras cadenas de suministro? ¿Cuáles son los 100 productos que dependían completamente de otra entidad para su fabricación? ¿Dónde se fabrican y qué tan difícil sería relocalizar esa fabricación? Pregunté explícitamente, y la respuesta fue, no lo sabemos. Nadie en el gobierno anterior se había planteado estas preguntas fundamentales. Entonces, lo sorprendente de la era hiperglobalizada es que existían estas preguntas básicas sobre la fragilidad de nuestras cadenas de suministro, que no se investigaron en absoluto. Por las mismas personas que apoyaron la globalización de esas cadenas de suministro. En realidad, estábamos gobernados por completos imbéciles, y ni siquiera nos dimos cuenta hasta que la administración Trump empezó a entrometerse en nuestro gobierno, pero volviendo al punto que intentaba plantear. Bien, si se quiere deslocalizar esta parte de la cadena de suministro, ¿qué tipo de talento se necesitaría en la fuerza laboral para hacerlo posible? Empecé a hablar con inversores de riesgo, tecnólogos y personas que dirigen industrias en este sector, y la pregunta recurrente era, sí, hay una cuestión de aranceles, una cuestión de garantía de ingresos, una cuestión de capital. ¿Cómo se forma realmente el capital? ¿Cómo se obtienen los bienes de capital necesarios para fabricar lo que se va a tener que fabricar? Pero lo que todos insistían es que ya ni siquiera contamos con personal cualificado en este oficio en particular, porque lo hemos deslocalizado. Y como saben, la política comercial está conectada, pero cuando se atrofian habilidades críticas en la economía, no es fácil simplemente reactivarlas. Y creo que en eso se equivocaron los defensores de la globalización. Permitieron que la mejor mano de obra cualificada de la historia se atrofiara un poco. Y creo que seguimos estando muy bien. De hecho, contamos con una base sólida sobre la que construir, pero no somos tan buenos como hace 30 años en la cuestión fundamental de contar con artesanos cualificados, capaces de realizar una gran variedad de tareas con gran rapidez. Ese es uno de los aspectos que debemos solucionar para lograr lo que necesitamos. El presidente está muy centrado en ello, pero esto demuestra la magnitud de la emergencia nacional en la que nos encontramos, la pérdida de habilidades cruciales, y ni siquiera nos dimos cuenta de ello hasta hace unos meses. Y, por supuesto, lo que me vuelve loco es que son los mismos que decían que no importa dónde se fabrican las cosas. No importa si todo esto se exporta. Ahora que está en el extranjero, uno se pregunta, ¿por qué no podemos recuperarlo? Y ellos responden, bueno, porque perdimos toda la experiencia. La experiencia es importantísima. En algún momento uno se pregunta, ¿están intentando perder? Es duro. Creo que les cuesta mucho comprender la suma de su trabajo, y muchas de estas personas son buenas, muchas tienen buenas intenciones. Es muy difícil, y lo vi en el Senado de Estados Unidos, recordar una carrera de 30, 40 o 50 años y decir que lo que intenté hacer, logré lo contrario. Se necesita una persona especial para poder cambiar, adaptarse y aceptar la nueva información. Desafortunadamente no tenemos muchas de esas personas en la clase dirigente del país. Lo más absurdo de esto es que quienes están más a favor de la globalización, quienes son indiferentes a si una parte de la cadena de suministro existió aquí, en China, en Rusia o en otro lugar, suelen ser los mismos que quieren que luchemos en guerras por todo el mundo, con municiones que, cada vez más, fabrican los mismos países a quienes les deslocalizamos nuestras cadenas de suministro. Y el hecho de que, como saben, vi esto en el Senado, el hecho de que hubiera gente que dijera que deberíamos enviar una cantidad ilimitada de municiones a este conflicto, incluso, aunque ya no fabricamos esas municiones en los Estados Unidos de América,
La completa desconexión entre sus opiniones sobre política exterior y política económica me hizo darme cuenta nuevamente de que estamos gobernados por personas que no están a la altura de su tarea. Hasta hace 4 meses, cuando el pueblo estadounidense le dio al país el gobierno que merecía. Y obviamente estamos en las primeras etapas. Pero creo que hemos hecho más en 4 meses para resolver estos problemas. Pero este no es un proyecto de 5, 10 o 20 años para que Estados Unidos vuelva a una política económica sensata. Bueno, gracias. Eso me deprimió un poco. Agradezco que hayas mejorado el ánimo. Fue muy útil. Hablemos del aspecto laboral y la educación, porque mencionaste el sistema educativo, que en este punto, curiosamente, significa casi 2 cosas diferentes. Está lo que está sucediendo con las universidades y cómo capacitamos a las personas en las habilidades necesarias para conseguir buenos empleos. Supongo que es una pregunta con 2 partes. En cuanto a las universidades, ¿considera que lo que está sucediendo allí es, en su mayoría, una mera actuación secundaria que minimiza el problema? Es sumamente importante, pero no tiene relación con la cuestión de cómo recapacitar correctamente. ¿O cree que estas 2 cosas se complementan de alguna manera y que necesitamos que las universidades se involucren más en este proceso y que también encuentren otras maneras de hacerlo? Creo que está muy conectado, aunque no sea necesariamente obvio a simple vista. En primer lugar, nunca imaginé que Harvard, Yale o, ya sabes, los estados de Ohio no se dedicarían principalmente a la formación de artesanos cualificados. ¿De acuerdo? Algunas escuelas estatales podrían verlo, pero en realidad esto ocurrirá con ciertos sindicatos, colegios comunitarios y la industria. No creo que las universidades de más de 4 años vayan a recuperar la destreza en oficios especializados. Esa simplemente no es su función. Pero una de las cosas más importantes que hace una universidad de más de 4 años es, obviamente, formar a personas, con suerte, muy inteligentes, pero también producir realmente la base de la innovación que sustentará la economía durante los próximos 10, 15 o 20 años. Así que, si quiero que en Indiana se fabriquen los productos farmacéuticos de próxima generación, esos productos farmacéuticos tienen que desarrollarse primero. Y para que se desarrollen, necesito que centros como Harvard realicen investigación biomédica realmente innovadora. Lo que no necesito de Harvard es que la ciencia esté tan fragmentada que el 80% de los artículos de biología producidos no se repliquen. Y esa crisis de reproducibilidad es una de las principales razones por las que creo que las universidades están fragmentadas. Lo que realmente no necesito es que no pueda permitir que Harvard tenga un enfoque tan explícitamente racista y violatorio de la Ley de Derechos Civiles en su financiación y formación. Los científicos creen que los mejores y más brillantes están siendo excluidos por completo de ese proceso. Estas cosas están muy relacionadas. Pero, bueno, no estoy en contra de la universidad. No estoy en contra de Harvard. Soy una persona que reconoce lo que debería ser obvio para todos en las universidades de élite del país, que el modelo está roto, no funciona y están violando el contrato social que tienen con la gente del país. Y la gente ahora dice, necesitamos que cambien. Y estas instituciones realmente se verán confrontadas y gracias al presidente Trump ya se han enfrentado a una decisión. Puedes aceptar la responsabilidad democrática y puedes reformarte, o puedes aceptar que el gobierno no te va a tratar con amabilidad. No vamos a financiar tu basura, y no te vamos a apoyar a menos que hagas el trabajo que el pueblo estadounidense necesita que hagas. Eso está muy bien dicho. Me encontré en una de estas universidades hablando ante un consejo de profesores el día después del anuncio de Harvard de $9.000 millones. ¿Les dijiste que me conocías? Puede que haya surgido. Me sorprende que hayas sobrevivido. Ya sabes, lo que pasa con el consejo de profesores de una universidad de la Ivy League es que no es el entorno más imponente en muchos aspectos. No son conocidos por su dureza. No, es cierto. Te dejaré decidirte en ese punto en particular. Pero... De hecho, esto me ha pasado varias veces. De hecho, yo también tenía previsto viajar a Canadá 2 días después de que hicieras el anuncio. Quizás tenga que consultar mis planes de viaje con más gente. Fue fascinante tener esta misma conversación.
y en esencia, intentar dejar claro que nadie quiere que fracasen, pero en cierto sentido son una institución cuasi pública. Dependen de enormes subsidios públicos, tanto explícitos como implícitos, y de la participación en este contrato que han estado violando a fondo durante una generación. Por lo tanto, preferiríamos que decidieran reformar, pero si no lo hacen, esta es la alternativa. ¿Qué opinas? ¿Cómo es la reforma? Has descrito algunos de los problemas más importantes. Supongo que, en cierta medida, la reforma consiste simplemente en dejar de hacer eso. Pero, ¿a qué aspiramos para nuestro sistema de educación superior? Diría algunas cosas. Una de las más obvias es, ¿por qué no se respetan las leyes de derechos civiles del país? Es algo muy fácil de hacer, y casi ninguna universidad de élite del país lo hace explícitamente. Bueno, eso es algo que podrían considerar. Creo que la segunda es que deben estar dispuestos, y tengo un amigo genetista, un joven científico muy brillante. Necesitamos una comunidad científica más abierta a la investigación inaceptable y que anime a las mentes jóvenes brillantes a ir a donde la verdad los lleve. Y creo que ahí es donde las universidades se han convertido en sociedades casi teocráticas o casi totalitarias. O sea, mi perspectiva sobre esto es que, ya sabes, no sé cómo fue la votación en las elecciones de 2024 del profesorado de la Universidad de Harvard, ¿de acuerdo? Supongo que al menos el 90% y probablemente el 95% votaron por Kamala Harris, ¿verdad? Una Kamala Harris brillante, por supuesto. Pero si consideramos unas elecciones extranjeras, en un país extranjero, y decimos que el 80% de la gente votó por un candidato, diríamos, qué raro. No es una democracia muy sana. Si decimos que el 95% votó por el candidato de un partido, diríamos que es Corea del Norte. Es totalitario. Es imposible que eso ocurra en un entorno de libre intercambio. Por eso creo que la diversidad ideológica de estas universidades debe mejorar mucho. Y creo que si eso mejorara, si realmente existiera un espacio donde la gente estuviera abierta a debatir estos temas y no temiera perder su trabajo por decir algo que se saliera un poco de la ventana de Overton, entonces creo que la ciencia mejoraría, la reproducibilidad mejoraría, la calidad de la institución sería muchísimo mejor. Y eso es lo que quiero, porque necesitamos universidades de alta calidad. Ahora mismo, el problema es que no las tenemos. Absolutamente. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Suele ser una pregunta muy cliché, pero en este caso es sumamente relevante. Como creo que ya saben, la actividad principal de American Compass es nuestro grupo de miembros. Actualmente cuenta con más de 250 jóvenes profesionales de la política. Decenas de ellos trabajan en la administración, son altos funcionarios del Capitolio y pertenecen a centros de investigación. Son la razón por la que soy tan optimista sobre el futuro y lo que considero más importante de nuestra organización. Por eso, no es un cliché preguntar qué consejo le darías a Gente más joven, no mucho más joven, por cierto, que quiere estar, que está profundamente comprometida con generar ese tipo de cambio. ¿Qué necesitas? ¿Qué deberían estar haciendo más? ¿Qué cosas quizá nadie esté haciendo porque no son tan divertidas pero son importantísimas? ¿Qué cosas que nunca se te ocurrió que debían hacerse hasta que llegaste a donde estás ahora y que te gustaría asignarles a todos antes de irte? Así que he llegado a la etapa de mi carrera, supongo, donde ahora soy el viejo. Tú eres el viejo. Tengo que darles un consejo a todos ustedes. De nuevo, comenzaste llamándome idiota intelectual. Y tu pregunta final es, en efecto, oye viejo, dales un consejo a todos estos jóvenes. Pero déjame decir un par de cosas. Primero que nada, creo que deberían avanzar con mucha confianza, porque las conversaciones que se están dando en esta sala y entre ustedes son mucho más interesantes e influyentes en el debate político que casi cualquier otra cosa que esté sucediendo en Washington, D.C. Hubo una época en mi vida en la que, increíblemente, no me gustaba hablar de política comercial, porque no tenía un doctorado en economía. Bueno, resulta que muchos de los doctores en economía estaban flagrantemente equivocados y se les dio... ¿Te gustaría ser economista jefe de American Compass? Yo. Ya tengo un trabajo, hombre. Podemos hacer uno honorario. Resulta que el título... Pregúntenle a Marco Rubio. Tiene como 5 trabajos. Quizás acepte un sexto. Pero creo que aún existe.
entre los conservadores de Washington, D.C., especialmente bien educados, cierta aprensión sobre si no tengo esta credencial. ¿Debería entonces no opinar sobre este tema? Y creo que, en realidad, hay que darse cuenta de que quienes otorgan estas credenciales han sido guardianes, y sus ideas y todo su trabajo en Washington han servido para empobrecer y descontentar a la gente a la que deberían servir. Ha reducido su esperanza de vida y ha debilitado la seguridad nacional del país. Ignoren a esas personas, no importan, y hay que vencerlas y no preocuparse tanto por lo que piensan. Ese es un consejo. Para mí, esto es lo fundamental de nuestro país. Todavía tiene tantas cosas buenas. Es tan brillante. Seguimos contando con la mejor ciencia y tecnología del mundo. Hay muchas cosas que me hacen ser optimista. Lo que realmente me preocupa es que en Washington hay gente que lleva 40 años al mando, y la esperanza de vida de su país ha disminuido. Y si eso no te hace mirarte al espejo y decir, quizás debería estar haciendo algo diferente, entonces algo anda mal en tu interior. Así que he perdido la esperanza de que podamos persuadir a la mayoría de los intelectuales, de los think tanks de Washington, D.C., para que cambien. No podemos cambiarlos. Lo que sí podemos hacer es reemplazarlos con todos ustedes, y eso es precisamente lo que pretendemos. Eso es lo primero. El segundo consejo que daría es, miren dónde estamos, ¿no? Este es un lugar precioso. La última vez que estuve aquí, estaba a punto de ser investido como el 50º vicepresidente de los Estados Unidos. Casi al día siguiente. Es un lugar genial para pasar una noche. Seguro que la comida es excelente. Seguro que la compañía es aún mejor. Pero recuerden que todo esto... El trabajo que tengo, los informes que escribes, el trabajo que haces, todo está al servicio de que la gente común tenga una vida mejor. Así que intenta encontrar oportunidades para salir y ver los efectos de lo que haces en la población estadounidense. Intenta salir y conocer a tus compatriotas. Intenta no ser... El problema con la generación de intelectuales de Washington, D.C. que estaba tan rota es que estaban tan enclaustrados que no tenían ni idea de que estaban a punto de ser atropellados por un tren de carga. Nunca seas como esas personas. Aprende la lección. Creo que una de las lecciones que deben aprender es ser más abiertos y estar más dispuestos a poner a prueba la ventana de Overton. Otra lección es que deben conversar con todos y no intentar aislarse de todo lo que sucede intelectualmente en esta ciudad. Pero creo que la lección más importante es salir y conocer el país al que sirven. Y cada uno de ustedes, de una forma u otra, está sirviendo a este país que tanto amamos. Creo que si realmente salen les dará un optimismo increíble. Y esperanza para el país, pero también, y lo más importante, les dará un increíble sentido del deber. Todos ustedes tienen suerte de estar aquí, tienen suerte de tener la influencia que tienen en este país. Así que salgan y cumplan con su deber con optimismo, esperanza y reconociendo que tienen suerte de tener la vida que tienen. Usen esa vida para servir a las personas que tanto amamos. Gracias, chicos. Gracias, señor. Agradezca a J.D. Vance por todo lo que hace. Gracias a todos, gracias.